En 1821 un hombre llegó a Gran Bretaña con noticias y una oportunidad. Afirmaba ser el recién nombrado cacique de una tierra maravillosa llamada Poya. Era un escocés, un oficial militar y un héroe de las rebeliones sudamericanas contra el Imperio Español. Estaba buscando inversionistas y colonos. Estaba vendiendo tierras a precios atractivos y obteniendo préstamos mediante bonos firmados por Gregor Primera, príncipe soberano del Estado independiente de Poye. Muchas personas estaban más que felices de entregar su dinero y propiedades a cambio de tierras en este paraíso prometido. Solo había un problema. Todo era una mentira. El hombre que llegó a Inglaterra en 1821 ya tenía una larga carrera de engaños a sus espaldas. Nacido en Escocia en 1786, Gregor MacGregor era miembro del clan Gregor, que apenas había sido restituido después de más de 150 años de proscripción. Gregor comenzó su carrera militar a los 16 años, en 1803, tras comprar un nombramiento como alférez en el 57º Regimiento de Infantería. Mientras estaba en el regimiento, se casó con María Bowater, miembro de una familia adinerada y distinguida. Rápidamente alcanzó el rango de teniente y compró su rango de capitán. Sin embargo, no era popular. Como comandante de compañía, no era muy querido debido a su obsesión con la afectación extrema en el vestir y la moda. Acompañó brevemente al 57º a España durante la Guerra Peninsular, pero se fue bajo circunstancias inciertas, aunque probablemente embarazosas, antes de que el 57º se hiciera famoso como los Diehards en la batalla de Albuera en mayo de 1811. A su regreso a Inglaterra, haría una variedad de afirmaciones falsas, incluyendo que era baronet y que había heredado la jefatura del clan. María murió repentinamente en diciembre de 1811. Sin el dinero de su esposa, tenía pocas perspectivas, pero se le presentó una oportunidad. Venezuela había declarado su independencia en julio, y el general venezolano Francisco de Miranda había estado recientemente en Londres, donde fue ampliamente honrado. MacGregor vendió la propiedad de su padre y llegó a Venezuela en 1812, justo después de que un terremoto arrasara Caracas. Afirmando ser caballero de la Orden de Cristo de Portugal, así como miembro de los Diehards, le dieron el mando de un batallón de caballería y lo nombraron coronel. Se hizo un nombre en su primer enfrentamiento cuando derrotó a una fuerza realista. Más tarde ese año, se casó por segunda vez con Josefa Libera, prima de Simón Bolívar. Pasó la siguiente década saltando entre ejércitos revolucionarios. En Nueva Granada, un funcionario se quejó de que estaba harto de este fanfarrón, o Quijote, o quién sabe qué, pero estuvo presente en numerosas batallas. Obtuvo su mayor fama en una exitosa y helada retirada de 34 días a través de la selva. Bolívar escribió que la retirada fue, en mi opinión, superior a la conquista de un imperio. Bolívar le entregó personalmente la Orden de los Libertadores. MacGregor luego hizo un desvío, reclutando fuerzas en Estados Unidos y capturando la isla Amelia, una pequeña isla frente a la costa de la Florida española. Se declaró líder de la República de las Floridas, inventó la Orden Caballeresca de la Cruz Verde y luego abandonó la isla cuando los españoles preparaban una fuerza para recuperarla, dejando atrás a sus hombres. Eso no le impidió acuñar medallas conmemorativas en las Bahamas con la inscripción Amelia Bene Vidi Vici. Amelia Vine Vivenci. En 2 ocasiones más abandonó a sus tropas en momentos clave. Después de reunir una fuerza en Gran Bretaña, la utilizó para capturar el bastión español de Portobelo en Panamá, sin disparar un solo tiro en abril de 1819. Sin embargo, su liderazgo fue deficiente y no puso centinelas. Sus hombres fueron sorprendidos cuando los españoles entraron al puerto. MacGregor apenas logró escapar. La mayoría de sus hombres no lo logró. Logró capturar Riohacha en septiembre y se declaró a sí mismo su majestad, el Inca de Nueva Granada. De nuevo, abandonó a sus tropas cuando los españoles se reunieron para atacar. Para entonces, era persona non grata en gran parte del Nuevo Mundo. Era buscado en Jamaica por piratería, y Bolívar había ordenado que lo ahorcaran si alguna vez lo volvía a ver. Michael Rafter, quien había sobrevivido al desastroso fiasco de Río de la Hacha, publicó la biografía altamente crítica, Memorias de Gregor MacGregor, en junio de 1820. Después de los muchos fracasos de MacGregor, Rafter pensaba que era imposible que alguien pudiera ser tan tonto como para seguirlo en sus proyectos desesperados. Sin embargo, Rafter había hablado demasiado pronto. MacGregor reapareció en 1820, esta vez en la Costa de los Mosquitos, que hoy en día está mayormente en Honduras. La costa, aunque nominalmente reclamada por España, nunca había sido ocupada y gozaba de independencia. Durante siglos había sido un refugio para corsarios y piratas británicos y franceses,
Porque ¿acaso no todas las buenas historias involucran piratas? Escasamente poblada y densamente boscosa, era una tierra hermosa, pero no especialmente productiva para el asentamiento europeo. El pueblo misquito había firmado un tratado de amistad y alianza con los británicos en 1740, y los británicos mantuvieron varios pequeños asentamientos allí, incluyendo San José en la desembocadura del Río Negro, hasta que un acuerdo de 1786 les obligó a abandonarlo. En 1816, el rey Jorge Federico Augusto I, regresando del exilio en Jamaica, fue coronado en Belice. El rey no era un rey en el sentido europeo, ya que solo tenía autoridad sobre una parte de la población, y ni siquiera de manera completa. En abril de 1820, MacGregor se reunió con el rey en Cabo García Sadio, o Cabo Gracias a Dios, y recibió los derechos sobre 12.500 millas cuadradas de territorio a cambio de ron y joyas. MacGregor afirmó que le otorgaron el título de cacique, una palabra española que significa jefe nativo, y se autodenominó príncipe. Llamó a su nueva tierra Poyer, en honor a los Poya o Paya locales, hoy conocidos como los Pech. Con su supuesto título y concesión de tierras asegurados, navegó de regreso a Inglaterra. A pesar de sus muchos fracasos y del libro que lo denunciaba, el público en Inglaterra no conocía ampliamente sus fracasos, sino que recordaba sus éxitos. El fabuloso retiro en Venezuela, su heroica conexión con los Diehards y su ancestro, Rob Roy MacGregor, popularizado en una novela de Sir Walter Scott en 1817. Su asociación con el famoso general Francisco de Miranda, quien aún era muy recordado y tenía buenas conexiones en Londres, también era valiosa. La situación en Sudamérica era tan inestable que la llegada de un oficial británico que afirmaba haber sido nombrado príncipe de una nueva nación no parecía improbable. Su esposa, conocida como la princesa de Poyer, era exótica, reservada y hermosa, lo que le traía a MacGregor aún más atención. Para el invierno de 1821, vivían a lo grande con el mayor William John Richardson, un hombre influyente a quien MacGregor nombró encargado de negocios de la legación de Poyer en Inglaterra, así como mayor en el regimiento real de guardias a caballo de Poyer. Afirmó haber venido a Inglaterra en nombre de su pueblo para asistir a la coronación de Jorge IV y para fomentar la inmigración. También afirmó que su país ya se había establecido firmemente gracias a asentamientos británicos previos y que contaba con un servicio civil y un ejército rudimentario. Presentó una proclamación fantástica. Dice que la distribuyó entre los habitantes del territorio de Poyer, fechada el 13 de abril de 1821, avalada como copia fiel del original por Thomas Strangeways, ayudante de campo y cautivo del primer regimiento nativo de Poyer. Escribió que se iba a Inglaterra para conseguirles instrucción religiosa y moral, y personas que los guiaran y ayudaran a cultivar las riquezas naturales del país. Sin embargo, Strangeways parece haber sido inventado, y posiblemente era el mismo MacGregor. La legación de MacGregor tenía dos objetivos: fomentar la inmigración y recaudar fondos. Se reunieron con personas influyentes en la casa de Richardson, y MacGregor describió el gobierno de su nueva nación, que tendría una legislatura tricameral. Afirmó que la ciudad de San José, aunque había sido abandonada por los británicos, seguía siendo una capital elegante, con todo y un teatro. Los colonos no estarían abriendo claros en la selva, sino uniéndose a un país ya próspero. A pesar del nombre, les aseguró que no había mosquitos allí. MacGregor también afirmó que la colonia Poyer tenía como objetivo en parte compensar el desastroso intento escocés de colonizar el tapón del Darién en Panamá en la década de 1690. Afirmó que uno de sus propios antepasados había sobrevivido al fiasco. Con ese fin, y debido a su herencia escocesa, el reclutamiento fue especialmente intenso en Escocia. Se elaboraron un mapa y certificados de tierras. Finalmente, ofreció la tierra a solo 2 chelines y 3 peniques por acre, tan asequible que incluso los estratos más bajos de trabajadores calificados podrían permitirse las concesiones. Ofreció contratos gubernamentales a trabajadores no calificados e incluso a sirvientes domésticos, con la promesa de asignaciones de tierras. MacGregor promocionó la tierra intensamente. The Times informó que Su Alteza era excesivamente cortés, y el reportero se enteró de las condiciones progresistas en los dominios de Su Alteza. Abundaban los anuncios e incluso hizo que se escribieran baladas sobre el país. Sin embargo, el esfuerzo creciente necesitaba mucho dinero. Necesitaba un préstamo, y como Londres se había convertido en el mayor centro financiero del mundo, podía conseguirlo. Solo necesitaba a alguien que respaldara la deuda en forma de bonos, los cuales serían pagados con los futuros ingresos de Poyasia. Probablemente no había mejor momento en la historia para ofrecer bonos vinculados a un país latinoamericano. Los británicos estaban sumamente interesados en obtener una parte de la riqueza de Sudamérica, y el colapso del Imperio Español les ofrecía una oportunidad tentadora.
Los británicos estaban seguros de que los estados recién formados serían ricos, y la revista trimestral señalaba que Sudamérica representa un mercado para la habilidad y experiencia de nuestros comerciantes. MacGregor contactó a mucha gente, incluso enviando una carta a los Rothschild, ofreciéndoles la oportunidad de un asentamiento hebreo. La Bolsa de Valores de Londres solo se volvió exitosa después de 1800, pero el comercio de acciones y las apuestas sobre las fluctuaciones de precios eran un campo en crecimiento. Invertir en naciones era solo una tendencia reciente, pero los estados del Nuevo Mundo pronto lo vieron como un medio para recaudar dinero. Colombia ofreció una emisión de 2 millones de libras en marzo de 1822, con un increíble interés del 6%. Fue un éxito instantáneo. Pronto, Chile siguió el ejemplo, al igual que Perú, a pesar de que ninguno de estos países había sido reconocido oficialmente por el gobierno británico. Poyasia era única en el sentido de que no tenía antecedentes de conflicto con España, y España, presumiblemente, no tenía interés en reconquistarla. Eso también significaba que sus perspectivas financieras eran desconocidas, pero Gregorio MacGregor estaba decidido a informar. Un anuncio en el Glasgow Sentinel decía que el suelo es extremadamente rico y fértil, produciendo 3 cosechas de maíz al año. Era una tierra de abundancia. Caballos, ganado, ciervos y aves de corral abundaban, al igual que las tortugas, especialmente la especie denominada carey, tan apreciada en Europa. Aún más increíble, los ríos producían pepitas de oro puro. ¿Por qué los españoles no se habían aprovechado? Este país, decían los anuncios, está tan completamente defendido por la naturaleza que cualquier intento hostil contra él es impracticable. Gracias a Dios, MacGregor lo había conquistado pacíficamente. Sus esfuerzos de mercadotecnia culminaron en un libro de varios cientos de páginas, Bosquejo de la Costa de los Mosquitos por Thomas Strangeways. Supuestamente era una guía práctica que exaltaba las virtudes de Poyer, establecidas más allá de toda duda. El puerto de San José podía albergar 15 buques de guerra y 100 barcos de transporte a vela además, según afirmaban. Los árboles de caoba abundaban y podían venderse con buenas ganancias a poca distancia, en Belice. El libro contenía estimaciones financieras exhaustivas, que prometían que una plantación de azúcar de 640 acres podía generar ganancias de entre 655 y 1.200 libras al año. Una fábrica de algodón, según Strangeways, prometía millones en ganancias. Parecía una apuesta segura. Pronto la tierra se vendía a 4 chelines por acre. MacGregor comenzó a fretar barcos, conseguir provisiones y organizar la partida. El primer barco que encontró MacGregor fue el Honduras Packet. Saldría de Londres en septiembre de 1822 con 70 inmigrantes y provisiones. También se ocuparon cargos gubernamentales, y un oficial llamado Héctor Hall fue nombrado vicegobernador de la ciudad y el distrito de San José, además de ser nombrado barón Tinto. Cuando el paquete zarpó del puerto, lo hizo con un cofre que contenía 5.000 billetes de dólares de Poyer. Un segundo barco, el Kinnersley Castle, zarparía de Leith poco después. Los inmigrantes intercambiaron felizmente su oro por dólares poyasianos. Poyer emitió bonos por un valor de solo 200.000 libras esterlinas, un préstamo pequeño en comparación con otras emisiones sudamericanas. Las emisiones se ofrecieron por primera vez en octubre de 1822. Prometía ser exitosa, pero los vientos cambiaron. Las emisiones de los otros países sudamericanos fueron sometidas a escrutinio, y hubo rumores de que la emisión del préstamo para Colombia ni siquiera era válida. El comercio se desplomó. Los comerciantes perdieron mucho cuando los inversionistas dejaron de comprar. A pesar de toda la propaganda y las garantías hechas por MacGregor, la realidad fue una bofetada cuando los primeros inmigrantes comenzaron a llegar a Poyais. Cuando el Kinnersley Castle llegó a lo que se suponía que era San José, encontraron el puerto vacío, no pudieron encontrar ningún pueblo. Los pasajeros anteriores del Honduras Packet vivían en tiendas de campaña y confirmaron sus temores. No había ningún asentamiento en Black River. El coronel Hall estaba ausente. Viajaba a Cabo gracias a Dios, esperando obtener ayuda de su majestad Mosquito, como decía la concesión original. La mayoría de los inmigrantes no tenían nada a lo que regresar. Habían traído a sus familias y vendido todo para hacer el viaje. James Hastie, un aserrador escocés, escribió que los trabajadores eran, desde el principio, tanto perezosos como indiferentes. Los inmigrantes luchaban por organizarse para cazar la abundante caza o para construir refugios. Hastie estaba sorprendido por la indolencia. Empezó a saber un gran descontento, escribió Hastie. Hall, cuando regresó, no había conseguido nada. El rey ni siquiera sabía que los colonos venían. Hastie afirma que Hall entonces abandonó cualquier pretensión de liderazgo. No podían construir refugio alguno con los pinos, que están tan llenos de resina que se hundían en el río. Parecía ser la voluntad de la providencia que todas las circunstancias se combinaran para nuestra destrucción, escribió Hastie. Hall saldría hacia el cabo 2 veces más, esperando encontrar una forma de escapar.
Cada vez estaba más claro que no sobrevivirían la temporada de lluvias, sin refugio ni suministros. De hecho, algunos de los colonos eran ancianos, ya que se les había hecho creer que sus granjas estarían atendidas por mano de obra nativa. Los funcionarios públicos, como el gerente del Banco Nacional de Poli, esperaban encontrar una ciudad, y cuando no la encontraron, perdieron todo sentido de orientación. Parecía como si cada quien estuviera por su propia cuenta, dijo Hasty. Un hombre, el zapatero oficial de la princesa, se suicidó antes que enfrentar la desilusión. Los colonos se enfermaron, y los más fuertes entre ellos robaban y acaparaban provisiones. En abril, murieron 8 personas. Hall salió por tercera vez para buscar ayuda en el Cabo. Finalmente, avistaron el Mexican Eagle, un barco británico de Belice. Los británicos a bordo, incluido Marshall Bennett, el magistrado principal de Belice, se sorprendieron al encontrar a los colonos. Eran escépticos de que el rey Mosquito tuviera la autoridad para otorgar la tierra a MacGregor, y nunca habían oído hablar de Cacique Poyer. El consejo de Bennett fue irse de inmediato. Hall llegó poco después con el propio rey Mosquito. Según un sobreviviente, el rey revocó la concesión, enfurecido porque MacGregor se había proclamado soberano. Él no había otorgado ningún título, y MacGregor no tenía derecho a vender la tierra. El rey exigió que o se fueran o le juraran lealtad. De no hacerlo, agregó Hasty, él traería una fuerza poderosa y masacraría a cada uno de nosotros. Así que se fueron. 60 personas abordaron el Águila con la promesa de enviar barcos de regreso por los demás. La prueba no había terminado. Al llegar a Belice, débiles y enfermos, los colonos empezaron a morir en grandes cantidades. El superintendente de Belice, el mayor general Edward Codd, inició una investigación para revelar la verdadera situación del estado imaginario de Poyer y dar a conocer el sufrimiento de las víctimas. Envió un mensaje a Inglaterra para detener el envío de más barcos a Poyer. Demasiado tarde para detener al menos 5 barcos más, los cuales tuvieron que ser interceptados. El informe de Codd fue finalmente ineficaz. A pesar de que murieron alrededor de 180 personas, Hasty perdió a 2 de sus 3 hijos. Menos de 50 de más de 250 colonos regresaron alguna vez a Inglaterra. Hasty regresó en octubre de 1823, cuando las cosas se estaban poniendo tensas para Sir MacGregor. El Lord Mayor estaba investigando el asunto del préstamo de MacGregor, y después de hablar con Hasty, todo el fiasco pronto apareció en todos los periódicos del país. El alcalde declaró que todo el esquema era un completo fraude. Quizás sorprendentemente, Hasty y varios otros en realidad defendieron a MacGregor, escribiendo que él nunca nos quitó dinero, nunca nos dijo que debíamos encontrar un teatro en St. Joseph, y que creían que MacGregor fue utilizado por el coronel Hall. Hall nunca regresó a Inglaterra. En realidad, el plan de MacGregor no le salió tan bien. Había gastado una gran cantidad de dinero publicitando la colonia, organizando barcos y comprando suministros, pero el sentimiento sobre la inversión en Sudamérica cambió antes de que él ganara mucho dinero. Aún así, intentó emitir un segundo empréstito en octubre. Sus bonos rápidamente se volvieron sin valor. Ya habían llegado informes de que el rey Mosquito había revocado su concesión, pero más importante aún, los colonos estaban a punto de llegar. Anunció que su esposa estaba enferma y se fue a Italia. Las inversiones especulativas en Poyer y otros países sudamericanos fueron una parte significativa de lo que precipitó un gran colapso bursátil en 1825. 70 bancos quebraron en el colapso. Allí, MacGregor continuó sus esfuerzos para recaudar fondos usando Poyer. Se asoció con un grupo de comerciantes aventureros, ofreciéndoles la oportunidad de encargarse de la tierra. En agosto, publicó una nueva constitución, convirtiendo a Poyer en una república, aunque él seguía siendo cacique y trabajaba en ofrecer otro préstamo más. Afortunadamente, para los aventureros franceses que se inscribieron, el gobierno francés rechazó sus solicitudes y embargó el barco. 2 de los asociados de MacGregor fueron arrestados bajo sospecha de intento de fraude. El propio MacGregor permaneció escondido hasta que fue capturado en diciembre. Se llevaron a cabo 2 juicios en 1826, uno en abril, y luego un segundo cuando los franceses finalmente extraditaron al francés que encabezaba la compañía de aventureros, desde Bélgica. Finalmente, MacGregor y sus asociados fueron absueltos de cualquier delito. Solo el francés fue condenado. Aún así, MacGregor no se rindió. Ahora afirmaba que había sido elegido cacique y que por lo tanto no necesitaba una concesión de tierras. Dejó de lado sus pretensiones reales, pero continuó intentando vender tierras e incluso emitir otro préstamo aún mayor. Al regresar a Inglaterra, terminó brevemente en la cárcel por deudas, y de nuevo apareció un volante después de que se emitió el préstamo, llamándolo otro engaño de Poyer. Parece que finalmente dejó de vender tierras poyasianas solo hasta 1837. Josefa, princesa de los Reales, murió en 1838, y MacGregor dejó Escocia rumbo a Venezuela. Bolívar llevaba mucho tiempo muerto y logró recibir el reconocimiento de su rango militar y el pago retroactivo.
Murió en 1845 y se le dio un funeral militar. Su nombre fue inscrito en el Monumento de los Libertadores. MacGregor nunca mostró mucho remordimiento por los colonos muertos, ni volvió a visitar a Poyer. Su compromiso con el plan era francamente extraño, ya que continuó intentando sacarle dinero mucho después de que dejara de tener sentido. El biógrafo David Sinclair argumentó que posiblemente MacGregor había llegado a creer sus propias mentiras. Sinclair dice que quizá la mayor tragedia es que el área podría haber sostenido una colonia próspera si tan solo MacGregor la hubiera vendido como lo que realmente era. Algunos historiadores argumentan que MacGregor realmente quería tener una colonia exitosa, pero eso es difícil de creer dado el alcance de sus mentiras. Su fraude a menudo ha sido descrito como uno de los más descarados de la historia. Espero que hayas disfrutado viendo este episodio de The History Guy. History deserves to be remembered. Si fue así, no dudes en darle like, suscribirte y compartir The History Guy. History deserves to be remembered con tus amigos. Y si también crees que la historia merece ser recordada, entonces puedes apoyar a The History Guy. History deserves to be remembered como miembro en YouTube, como patrocinador en nuestra comunidad en Locals o como mecenas en Patreon. También puedes visitar nuestra excelente tienda de productos. Reserva un mensaje especial de The History Guy en Cameo.